Ahí sí puede apreciar. Ya, perfecto. Estamos bien. Ya, perfecto. Entonces estábamos comentando que las tendencias a nivel global van cambiando en cuanto a consumo de frutas y hortalizas y que están basadas en algunos principios como son el precio, la salud, que sean productos orgánicos y que sean convenientes y que podamos conseguirlo fácilmente en los puntos donde adquirimos nuestros productos. Las formas, cómo los vamos obteniendo, las presentaciones van cambiando de país a país y cada vez se vuelve más exigente en cuanto a la presentación de los productos que vamos a consumir. Ahora hay una tendencia creciente a consumir nuestros alimentos de una manera fresca, bajando de esta forma lo que es el consumo de alimentos enlatados. Se estima que el 70% de todas nuestras verduras cultivadas se venden en el mundo como verduras frescas y que son las más preferidas por el mercado, por las características de presentación, por el sabor, por el color y sobre todo que están libres de productos conservantes que posiblemente podrían afectar a la salud. Ahora existe en el mundo un movimiento de comercialización en algunos centros de producción. Como ustedes pueden ver, hay un mapa de vegetales mundial, es desde el 2018, donde en Centroamérica, en México principalmente, es un punto donde se producen hortalizas para vender a países vecinos como Estados Unidos, Canadá y otros puntos en el mundo. A nivel de Europa, vamos viendo que en Marruecos es un punto muy importante igual para lo que es la producción de alimentos para el resto del mundo. Ahora, como todos conocen, el mercado de verduras sigue siendo un mercado netamente local. ¿Qué significa eso? Que los agricultores o la producción de nuestras hortalizas, digamos un 90% es para consumo a nivel local, a nivel de nuestro país, a nivel de provincias. Ahora sabemos que existe una demanda creciente de hortalizas que deben reunir algunas condiciones. Primero, que estén disponibles durante todo el año, que se produzcan de una manera más segura, es decir, buscamos que sean más saludables, menos dañinos para los consumidores. Y el otro es que también se enfoca ya la producción agrícola al uso eficiente de los recursos disponibles y que estos frutos, estas hortalizas, tengan una calidad constante. Es decir, que cuando cosechemos, luego de 10, 8 días que tengamos en almacenamiento, no cambien las características fundamentales en cuanto a calidad, a presentación, a deshidratación. Entonces, todo ello conlleva a un manejo especial de lo que va a ser la forma como cosechemos, la forma como alimentemos a las plantas, la forma como orientemos nuestra producción. ¿Por qué razón? Porque el mercado lo exige. Igual nosotros como consumidores debemos exigir igual calidad a los productores. Entonces, porque queremos libres de pesticidas, de residuos tóxicos en los alimentos. ¿Por qué razón? Porque queremos alimentar de aquí en adelante bien a nuestras familias. Queremos disminuir lo que son enfermedades a nivel mundial. Ahora existen nuevos principios y formas, ya que aparece una nueva generación de verduras, que en algunos casos ya hay disponibles en los centros especializados, en los supermercados, y lo ideal sería que estén disponibles en todas las tiendas, en los micromercados, donde podamos comprar con seguridad y adquirir este tipo de productos. Esta nueva generación es de los germinados, de los microgreens o microplantas y de lo que es mini hortalizas. Entonces, cuando hablamos de germinados,
estos pueden crecer en el agua y pueden hacerlo a nivel de la casa, a nivel industrial o a nivel familiar. Entonces, van a ser técnicas muy sencillas que se pueden aplicar con mucha facilidad y sin mucho costo de recursos. Pueden usar platos de germinación, tarras, bolsas de fibra para realizar lo que es la germinación de estas semillas. Pueden crecer parcialmente en oscuridad o con algo de luz y se pueden cultivar incluso en el interior de las casas. Esto tiene que acompañarse igual con el cambio del agua 3 veces al día, por lo menos, ya que el producto final como germinado lo vamos a tener listo en 3 y 7 días. Entonces ustedes pueden ver que es un proceso sumamente rápido. El momento de cosecharlos se pueden consumir íntegros, los tallos, la raíz y también a menudo parte de semillas germinadas. Se pueden estos productos almacenar en bolsas o en tarrinas y guardarlas por algunos días en la nevera o en el congelador. Estos van a tener una mayor cantidad de nutrientes en un menor volumen de consumo. ¿Qué significa eso? Debido a que en la semilla se encuentra gran cantidad de aminoácidos, de proteínas, de enzimas, vitaminas, minerales que se activan en los primeros días. Entonces, al nosotros cosechar estos germinados, vamos a tener esa concentración de elementos minerales, de elementos nutritivos ricos, fibras, proteínas, grasas, en diferentes cantidades, dependiendo de cada una de las especies que las utilicemos para estos procesos de germinados. El otro paso es de microgreens o las microplantas. Esto es un proceso un poquito diferente, donde esto se hace, puede ser en la tierra o mucho mejor en sustratos, y se cultivan en bandejas de germinación o similares envases donde vamos a poner la turba para la germinación de estas semillas. Estas sí necesitan igual un poco más de luz solar indirecta y estas se riegan menos, una sola vez al día. El tiempo para la cosecha se duplica, está entre 7 a 14 días luego de la germinación. Cuando aparecen las primeras hojas, va a ser cuando procedamos a recolectar hojas, tallos y la planta entera, que se puede cosechar el momento que vamos a consumir. Estas también tienen un excelente contenido de lo que es ya elementos más avanzados, como sería ya la fibra, la clorofila, y esto nos va a llenar mucho más fácil. Entonces, como vamos viendo, tenemos aquí 2 procesos que se pueden realizar en cualquier parte a pequeña, mediana y gran escala. Entonces, todo esto nos va a permitir ir teniendo mejores fuentes de alimentos para la familia durante todo el tiempo. Aquí podemos ver un germinado en vasos. Entonces, como vemos aquí, el embrión se activa, se hincha, rompe la cubierta de la semilla y luego de un periodo de letargo que estaba la semilla, despierta y se desarrolla. Y está listo en 3 a 7 días, como habíamos comentado anteriormente. Aquí tenemos otro ejemplo de los microgreens, que son las microplantas. Entonces, que son verduras muy jóvenes cosechadas en las primeras fases de crecimiento. Ahora, ¿qué tipo de hortalizas nomás podemos utilizar para nuestro proceso de microplantas? Que lo vamos a ir viendo luego. Ahora, existe un enfoque muy importante en lo que es el direccionamiento o el conocimiento del consumidor de cómo nos estamos alimentando. Al utilizar uno u otro proceso de los germinados o microplantas, aquí tenemos ejemplo en brócoli. Si consumimos una porción de 28 gramos, tenemos 16 calorías, que es muy bajo, muy dietético, carbohidratos 1 gramo, grasa 0, proteínas 1 gramo, y aquí también va a tener una gran cantidad de elementos minerales que nos van a servir.
Ahora en brócoli, en microgreens o mini plantas, 30 gramos vamos a tener 15% de vitamina C, que es muy importante para nuestra alimentación en este tiempo. 4% de fibra dietética, muy interesante para qué, para las dietas y para alimentarnos mejor. Y 2% de calcio, también muy importante para nuestra salud. Además de eso, tiene un alto contenido de un compuesto que se llama sulforafano, que nos ayuda a combatir lo que son radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Son los que producen la oxidación en las células y por tanto el envejecimiento. Entonces, al consumir este tipo de alimentos ya estamos cuidando nuestra salud, estamos alimentándonos ya con una base más, más técnica, cualitativa y no tanto cuantitativa. Otra de las nuevas alternativas y técnicas que van apareciendo en el mundo y en el mercado son las mini hortalizas. En este caso, tomates cherries, tomates peritas, de diferentes colores incluso, amarillos, medios cremas, naranjas, rojos, verde e incluso hasta negros podríamos llamarlos. Entonces, estos son productos nuevos que van ingresando al mercado y que van a tener diferente tipo de composición por el contenido, sobre todo, de aquellos elementos o sustancias que dan colores a las frutas, como los antocianinas. Otro aspecto fundamental es lo que son los mini pimientos, es decir, frutos pequeñitos de 25 gramos, 30 gramos, hasta menos de 100 gramos. Entonces estarían considerados como frutos para consumirlos enteros. Hay pimientos de diferentes formas, alargados o los tipos blocky, y una nueva tendencia también de tomates, como este caso, de una forma especial que se llaman tomates manzana, tipo manzana, Apple Tomato. Entonces son nuevas tendencias en el mercado que van apareciendo y que llaman la atención, pero el enfoque a nivel de todas las empresas del mundo está ya en buscar valores cualitativas en cuanto a contenido de nutrientes y otros elementos minerales que sirven para la alimentación. Ahora, de acuerdo al grado del proceso de una vez que se han cosechado estas mini hortalizas o las hortalizas mediante los procesos normales, de acuerdo al grado que entre un proceso de industrialización, se clasifican en gama 1, 2, 3 y cuarta gama y hasta quinta gama. Así tenemos la gama 1, que es las frutas y hortalizas que se venden en su estado fresco, pero son conservados por deshidratación y o encurtidos, tratando de que se mantengan casi naturales los productos, es decir, con todos sus elementos nutritivos, únicamente deshidratados. El otro gama 2 son frutas y hortalizas que se comercializan en conserva, entonces que podemos almacenarlos igual más tiempo. Gama 3 tenemos frutas y hortalizas que se comercializan congelados, entonces para caso de exportaciones o para conservar más tiempo en las neveras. Y tenemos aquí también la cuarta gama, que son frutas y hortalizas que son mínimamente procesadas con ventas en fresco, y en donde nos vamos a enfocar un poquito más porque es un mercado interesante y donde vamos a ver que las características y cualidades de estos productos son mucho mejores. Y tenemos la quinta gama, que son frutas y hortalizas cocinadas y que se pueden almacenar refrigeradas. Ahora, los productos cuarta gama. ¿Cuál es el proceso que sirve esta industrialización? Se cosecha de una manera muy cuidadosa, de tal forma que el producto no se dañe.
Segundo es la selección por tamaño manualmente. Y en este caso, el productor o la industria tiene que estar consciente de que va a haber una selección de calidad. Entonces puede haber pérdidas entre un 20 o 50% del producto que tendrá que buscar otro mercado o utilizarle un uso para ese desperdicio. Ahora el otro es la desinfección, limpieza y secado. Entonces lo que se pretende en esto es eliminar la humedad y lo que podría ser cierto tipo de hongos o bacterias, prevenir para aumentar la conservación de las frutas y de las hortalizas. Y el otro es el troceado ya en rodajas, en cubos, en bastones o rayados, y luego viene lo que es el envasado en atmósfera modificada, controlando para disminuir lo que es la concentración de CO2 y de oxígeno que tiene que ver en cuanto a maduración de los frutos o emisión de etileno, de tal forma que los productos que siguen estos pasos y estos procesos duren más tiempo en almacenamiento, que es la idea, y que llegue de una manera más segura a los consumidores. Hay otros nuevos productos igual como son los baby leaves. Entonces en este caso se utiliza lo que son las lechugas principalmente de colores, de diferentes tipos de hoja. Entonces que estos incluso se cosechan una vez y vuelven a retoñar y se puede seguir cultivando varias cosechas luego de una fertilización. Entonces todas estas son nuevas alternativas que van apareciendo para que para brindar a los productores y a los consumidores así como estos beneficios de los productos de cuarta gama. Entonces, al ser productos envasados, van a mantener su inocuidad. Entonces, eso nos garantiza de que no puede haber fácilmente contaminación. Y la otra es que conservan sus propiedades nutritivas al tratarse de productos frescos tratados y que nos van a durar más tiempo. El otro es que son seguros y listos para ser consumidos. ¿Por qué razón? Porque hoy, como todos tenemos que trabajar, incluso la esposa trabaja, entonces buscamos productos que ya vengan listos para sacar de los envases respectivos y consumirlos fácilmente, en algunos casos calentarles o ponerles aderezos, e incluso los aderezos ya pueden venir listos. Entonces eso nos permite ganar mucho tiempo en la preparación, y en algunos casos si no sabemos cocinar, entonces es muy fácil tomar una mezcla de estos productos y ponerlos en los platos y consumirlos. Entonces esa es la facilidad que a futuro por el tiempo se van dando. Ahora, ¿qué productos más podemos hacer para este tipo de agricultura que estamos proponiendo y que vamos viendo que van creciendo los mercados a nivel global? Cebollas rojas, amarillas, col, brócoli, coliflores, las lechugas, el rábano, el apio, perejil, cilantro, es decir, casi todas las hortalizas, que de preferencia para que tengamos uniformidad en las cosechas, estas semillas deben ser compradas en centros garantizados donde se importa semillas certificadas. Y también hay una parte de sobrecitos para pequeños productores, otro para un segmento ya de semillas profesionales para agricultores grandes, para exportadores, para comercializadores más grandes. Entonces, donde ya va a haber otro tipo de semillas híbridas que nos van a permitir poder exportar a otros países y reunir con ventajas competitivas en cuanto a calidad se refiere. En cuanto a cebollas, en cebollas amarillas, rojas, híbridas, certificadas, es muy importante conocer las variedades que vamos a utilizar, variedades que sean adaptadas a nuestras condiciones, a nuestro país, a nuestro medio, y que pueden servirnos
para mercado local y para exportaciones. En cebollas amarillas tenemos cebolla híbrida, Yellow Granex, en cebollas rojas, Red Passion, Francisca, Burguesa, una cantidad de semillas dependiendo de las condiciones donde cultivemos y los mercados a los que queramos llegar. Vamos a asesorarles y recomendarles la variedad que se adapte más a sus condiciones. Aquí podemos ver que se ha seleccionado unos materiales de cebolla para que ustedes vayan viendo los centros, el color interno, externo, la forma, el peso, que es muy importante en el momento de medir rendimientos. Ahora, en todo proceso de cultivo, en este caso vamos a hacerlo como ejercicio de las cebollas. Entonces, comprar la semilla certificada en un centro garantizado, donde va a tener un porcentaje óptimo en lo que es germinación, pureza de semillas y la uniformidad. Entonces, eso nos va a ayudar a que haya una excelente brotación y que tengamos plántulas de calidad. En este caso estamos utilizando sustratos para germinación para evitar el suelo contaminaciones de enfermedades como algunas enfermedades en algunas zonas del país que son limitantes como esclerotinia. Al utilizar estos sustratos, estas bandejas, estamos trabajando en un suelo libre de este tipo de enfermedades. Y también se puede mandar a germinar en las plantuladoras donde ya lo han hecho de una manera muy eficiente para obtener plantas muy uniformes. Ahora, los sistemas tradicionales aquí en Babura, en la zona de Tungurahua, se hace en cochas, en hileras, en el Guayas, Santa Elena y lo que es Manabí, ya tenemos más tecnificación con sistema de riego en hileras, y entonces ya estamos viendo que se cuida lo que es el vigor, la calidad de la plántula, porque de eso depende la producción futura. Semilleros en bandejas, como decíamos, para obtener plantas uniformes y sanas y no contaminar los suelos a donde vayan los cultivos. Aquí es muy importante lo que es el trasplante. La densidad de plantación va a depender de los mercados y el tamaño de bulbos que queramos obtener para hacerlo más denso o menos denso. Los sistemas de riego para fertilización, que son muy importantes. Aquí está lo que decimos, si queremos bulbos más grandes, el distanciamiento va a ser entre 12 por 12, con unas 8 hileras en las camas de 1,20 m. Ahora, dentro de estos Ingeniero procesos... Giovanni, porque ya nos toca otro punto, permítame cortarle. Quisiera que, bueno, la audiencia tiene ahí el icono para poder hacer preguntas. Pueden hacer las preguntas que consideren. Yo como moderadora sé quién voy a leerlos y el ingeniero Giovanni va a contestarlos. Uno de los temas importantes que considero debería saber la audiencia y que le explique ingeniero Fonseca es qué pasa cuando un productor utiliza una semilla no certificada, una semilla que no tiene la garantía que conozca cómo decrece su producción. Entonces, hacer énfasis en eso, y también un tema de que si es una inversión mucho más alta, hacer el tema de microgerminados y si es que existe mercado en el Ecuador. Y qué tanto se ha implementado en la provincia de Chimborazo, si es que ustedes tienen ese tema, porque mucha audiencia es de la provincia de Chimborazo, de la audiencia que está ahorita en la capacitación. Entonces, a todos les invito a que hagan también las preguntas y como moderadora yo voy a leer al ingeniero Giovanni. Perfecto, sí. Es muy importante la selección de las semillas, es decir, comprar en puntos que son nuestros distribuidores de la provincia de Chimborazo, en los almacenes, semillas con la marca Alaska. Entonces, ¿por qué razón? Porque nosotros representamos a empresas que son líderes a nivel del mundo, como HM Clos, como Syngenta, como Lavaz. Entonces, que son empresas especializadas en la producción de semillas de hortalizas híbridas. Entonces, por eso es muy importante el origen y a quién van a comprar las semillas. Entonces, cualquier inquietud que tengan pueden hacerlo directamente a través de nuestros distribuidores, y también tenemos representantes técnicos en la zona de Chimborazo, el ingeniero
Francisco Lobato, Roberto Velasco, que son técnicos que trabajan a nivel de la zona para asesorarle en lo que es los cultivos. Ahora, estas nuevas alternativas estamos presentando acá y creo que a nivel de Supermaxi ustedes pueden encontrar los germinados de algunos productos y lo que es productos ya de cuarta gama. Entonces, lo que está por venir a estos mercados va a ser los nuevos productos como son los tomatitos las mini hortalizas, que es un proceso, es el paso siguiente que estamos dando. Entonces, por eso es muy importante también. Muchas gracias por la pregunta, Adriana, y continuamos. Tengo dos preguntas, ingeniero Fonseca. ¿Estas son semillas transgénicas? No, la legislación de nuestro país prohíbe el uso de semillas transgénicas. Los colores de los frutos no es que significa que han sido modificadas genéticamente. ¿Qué es la modificación genética? Es cuando incluyen parte del ADN de un animal o de hongos, bacterias dentro de la parte de la estructura de los genes de las plantas. Eso no se hace no se hace en las empresas con las que trabajamos, sino utilizan procesos normales de mejoramiento genético. Entonces, todo el consumidor de nuestros productos debe estar garantizado que está usando semillas no transgénicas. Estamos libres a ese tipo de tecnología. Si no, es una tecnología tradicional, utilizando otros métodos como son marcadores moleculares. Es otro tipo de tecnología que no mezcla entre diferentes especies de animales con plantas. Otra pregunta es si es que existe la posibilidad de hacer visitas de campo. Manuel Cruz, nosotros, en especial la Asociación Ecuatoriana de Productores de Semillas de Cuacén, y es nuestro socio Alaska, por lo general hacemos la capacitación un día teórico y un día práctico, pero por las circunstancias, por el momento vamos a hacer los sábados las capacitaciones con la prefectura solo teóricas. Otro dice que tal vez está confundido y de pronto despejamos la duda a todos. La pregunta es, ingeniero Fonseca, leí que se estaba haciendo 1 hectárea de cultivo con una extensión a 2 hectáreas, pero creo que ese tema se refería a que iniciaban con 10.000 metros cuadrados y querían, es de ese punto, de esa diapositiva, esta pregunta. Ya, las áreas con las que se pueden hacer o que pueden ustedes considerar un área ya para negocio, para inversión, es de 1.000 metros. Para horticultura no se requieren grandes extensiones. Igual y va a depender del tipo de agricultura que quiere desarrollar, sea las mini hortalizas, por ejemplo, para los microgerminados, microplántulas de los espacios de esos son incluso más reducidos, no van a llegar a 100 metros de construcción. Entonces, todo depende del tipo de negocio que deciden iniciar. Ya, listo, podemos continuar. Ya, dentro del proceso de producción para cualquier hortaliza es muy importante la parte de lo que es la fertilización, la nutrición para las plantas que vamos a cultivar. Entonces, comenzamos desde la preparación del suelo. En eso tenemos que hacer enmiendas, aplicación de ácidos húmicos, fúlvicos, que reemplazan a la materia orgánica tradicional, que es más fácil la aplicación, es decir, que ya tenemos productos que ya están listos para aplicarlos, que no hay necesidad de prepararlos nosotros, sino que ya vienen listos y que son accesibles a nuestra economía. Luego viene una fase inicial, que es el inicio, la fase de inicio, que sería la plantulación o la germinación de las semillas. Luego viene ya el desarrollo, luego el trasplante, viene floración, cuaje de frutos, la producción. Cada una de estas fases, dependiendo del tipo de cultivo, tiene sus requerimientos de elementos mayores, elementos menores y microelementos para llegar a una excelente cosecha. Y además es muy importante que nosotros ya como empresa estamos enfocados al control orgánico, es decir, a utilización de productos más del tipo ecológico que nos permitan
controlar directamente plagas y enfermedades. Al igual, fertilizantes o nutrientes o abonos orgánicos con certificaciones internacionales que nos sirven para agricultura ecológica o cualquier tipo de agricultura que se desarrolle. El otro es de coadyuvantes que nos van a ayudar a mejorar el efecto de los productos que apliquemos, y otro para mejorar nuestras condiciones de suelo en caso de existir exceso de sales. Entonces, todo eso va a depender de cada una de las etapas y de la especie que estemos cultivando. Entonces, aquí tenemos biofertilizantes, como decíamos, ácidos húmicos fúlvicos, es decir, que reemplaza, para que tengan idea, 1 litro de este concentrado Biocat 15 equivale a 8 quintales del mejor humus que podamos preparar. Entonces, y a un costo muy accesible para el productor o pequeño productor. El otro, tenemos el Biocat G, que es el segundo que tenemos acá, y este tiene 25 kilos y equivale a 200 quintales del mejor humus que podamos preparar. ¿Por qué? Por la composición, por la forma como viene elaborado, y son gránulos que nos permiten esparcirlo en el suelo fácilmente. Luego tenemos una base fuerte de elementos secundarios como calcio, azufre, magnesio, nitrógeno y fósforo, a más de microelementos en alta concentración, que es el agrimis, para complementar la fertilización complementaria. Y Drycumbles, un fertilizante completo NPK más calcio, que nos sirve para la agricultura orgánica porque tiene certificación. Y en caso de cultivos convencionales, diferentes formulaciones de abonos solubles para preparar nuestras soluciones si hacemos los germinados, las microplantas. Entonces, ahí de 1 kilo, de 25 kilos, todo al alcance del productor, grande, mediano o pequeño. Como habíamos comentado, es muy importante también que nosotros tengamos herramientas que nos permitan manejar a la planta en cada una de las fases del crecimiento. Inicialmente queremos enraizar, entonces tenemos Razormin para enraizamiento. Queremos aumentar el follaje, estimular brotes nuevos y floración, Bafitomares y luego Baflorone para mejorar el cuaje, engorde de frutos, y Quelipotasio para el llenado. Entonces, es una base básica para fertilización foliar complementaria. Todo eso vamos a tener que analizarlo en base a nuestra producción. ¿Cuánto queremos producir? 25 a 38 toneladas, o queremos pasar a 70 toneladas en cebolla. Entonces vamos a tener que utilizar fertirriego y combinarlo con materia orgánica líquida aplicada a través de los sistemas de riego. Entonces aquí está para que vayan viendo el trasplante de acuerdo a las fases que les había indicado, el control de malezas, que es muy importante para todos los cultivos, el riego también, que no haya encharcamientos, que haya humedad constante en el suelo para que las plantas puedan desarrollarse bien, que puede ser por aspersión, en el caso anterior por goteo y pivote. Entonces todos estos va a depender del grado de tecnificación. Lo que es muy importante igual en cultivo de hortalizas es el control de las plagas y enfermedades, porque eso nos pueden llegar a una pérdida o a una ganancia final. Entonces, en este caso, aquí tenemos para control de algunas enfermedades importantes, que igual dependiendo de los cultivos, hay productos que nos sirven para control de nemátodos a nivel del suelo, para que no se afecten nuestros cultivos, que es a base de bacterias. Entonces, que nos ayudan a prevenir enfermedades. Máximo, un fungicida sistémico botánico que nos ayuda a limpiar haces vasculares y controlar enfermedades. Perdón, un segundo. Y los insectos que siempre nos atacan, mosca blanca, thrips, ácaros en pequeña y gran escala. Entonces aquí tenemos unos productos como Sinamite, que es un extracto botánico a base de
y algunos elementos de la naturaleza como plantas de geranio, de canela, de menta. Avenger, un extracto de rutáceas, igual que sirve como herbicida. Entonces, con eso vamos controlando plagas, plagas que se nos van presentando en el cultivo. La cosecha, una vez que hemos desarrollado nosotros todo nuestro proceso normal, entonces viene la fase fundamental, que es la cosecha. Si hemos nutrido bien a la planta, la post cosecha de los frutos va a durarnos más tiempo en stand o en las tiendas. Entonces aquí la cebolla se cosecha en estado fresco, igual el chimborazo en estado fresco. ¿Qué buscamos aquí? Aquí se buscan cebollas bien rojas. ¿Por qué razón? Porque por problemas de enfermedades en el suelo se tienen que cosechar las cebollas frescas y no se dejan madurar en algunos casos. Entonces por eso se busca cebollas como Roja Pasión, Francisca, Eureka, que tienen una buena coloración interna y externa. Esta es la forma como hacemos el curado bajo techo una vez que se ha cosechado las cebollas. Esto con el fin de que nos dure más tiempo en la post cosecha, es decir, que cosechamos y nosotros podemos almacenar con nuestras cebollas 3 meses por lo menos, si es que el mercado está malo o las distancias del mercado son muy largas. Ahora, aquí es muy importante, ¿por qué consumir cebollas? Y eso estamos diciendo que es muy importante ya un enfoque más cualitativo por la composición de las cebollas. ¿Por qué? Porque contiene elementos nutritivos, como pueden ver, proteínas, fibras, hierro, muy alto en potasio, en ácido fólico, en vitamina C y una serie de componentes que nos sirven para la salud. En este caso, ¿qué dicen de la cebolla? Que es excelente para la circulación, evita la formación de coágulos en la sangre, promueve circulación sanguínea y ayuda a combatir enfermedades relacionadas con la mala circulación. Entonces, todos estos principios que tiene cada una de las plantas, si conocemos, podemos utilizarlo dentro de nuestra dieta y para una correcta alimentación. Aquí tenemos para el apio, el cilantro, que también se puede cultivar a nivel de chimborazo. El apio, para que ustedes vayan viendo, muy rico en proteínas. ¿Quién pensaría que tiene 18% de proteínas? Muy alto. Cilantro, que también muy alto en potasio, y así cierto tipo de elementos nutritivos que necesitamos para nuestra alimentación. No se diga así productos como coliflores, brócolis, donde el valor nutritivo es bastante alto. Fibras 3.6, potasio 140 miligramos. Entonces todo esto nos ayuda a que nosotros preparemos un buen plato bastante nutritivo. Algo que llama la atención es acá de los pimientos de colores de estas gamas verde, amarillo, rojos. Cuando ustedes analizan la composición de pimiento golazo, que es rojo, favalor amarillo, zapata verde, ven que es muy rico en ciertos elementos como vitamina C, 71 miligramos. Tiene potasio, que es muy importante también, 2.344 miligramos. Magnesio, 185, calcio, 177. Y así omega 3, 6, 9. Proteínas, 14.8%. Entonces, este pimiento más parece un análisis de una carne o un elemento que tiene altos elementos nutritivos. Esta sería la carne que deberíamos consumir por su composición y por la gran cantidad de vitaminas y que al analizarlo uno realmente ve, dice, ¿y por qué no comemos mucho pimiento en el Ecuador? ¿Por qué no consumimos otros productos como las hortalizas? Como la espinaca, muy rica en otros elementos nutritivos, las coles,
no se diga lo que son zanahorias, muy ricos en betacarotenos, los pepinos igual, muy rico en lo que es calcio, fibras, magnesio. Tomates, tomate candela, un excelente tomate que se ha adaptado muy bien a las condiciones por la calidad, forma de fruto, color, sabor, entonces que tiene mucha aceptación en mercados locales. Ahora igual la tendencia es de los tomates cherries y los tomates tipo perita, donde vamos viendo que tenemos de colores rojos, colores anaranjados. Por ejemplo, el tomate aquí, Estela, es un tomate funcional que se puede utilizar como postre por el sabor y porque nos ayuda a la digestión. Y además porque el tomate igual tiene alto contenido de betacarotenos, que es un antioxidante, tiene vitamina C muy excelente para prevenir enfermedades como la gripe, tiene licopeno, que es una sustancia que previene el cáncer de próstata y otras enfermedades, además del resto de elementos nutritivos. Entonces, ¿qué van a permitir al ama de casa, al consumidor, conocer qué está comprando y qué productos son los que puede llevar a diario a su hogar? Otra tendencia muy especial es de maíz dulce, que es muy rico nutritivamente, bastante fibra, y es del maíz Bandit. Entonces, que como vamos viendo, tiene 2.4 de proteína, 0.5 de grasas, tiene magnesio, tiene vitamina C, tiene calcio. Muy importante para incluir dentro de nuestras dietas y de nuestra alimentación. Ahora se preguntarán, ¿y cuál es la diferencia con los choclitos o el choclo que consumimos? Este es un híbrido que reúne las mejores condiciones en cuanto a calidad, es decir, mejores características cualitativas que el nuestro. Tiene un poquito más contenido de azúcares, tiene más carotenos, antioxidantes y sobre todo fibras, que es muy importante para una nutrición balanceada. Ahora, como hemos visto, todas estas hortalizas nuevas son alternativas que distribuye Importadora Alaska a través de nuestros distribuidores de todo el país. Entonces, no necesita tener grandes extensiones para hacer su huerto familiar. Puede comprar 1,000 semillas de maíz Bandit, 1 kilo, o el que ya quiere hacerlo más grande, en 100,000 semillas. Entonces, todo depende del tipo de negocio o cómo queremos enfrentar el futuro. Creo que lo podemos hacer de una gran forma utilizando semillas certificadas, productos ecológicos y sobre todo el acompañamiento y la responsabilidad de nuestros técnicos a nivel de cada una de las provincias. Entonces, es un deber de todos los ingenieros agrónomos del país darles a conocer las cualidades de nuestros productos que le estamos ofertando a los consumidores. Hagamos un análisis. ¿Por qué surgió una pregunta en la anterior reunión? ¿Por qué no consumo tomate? Porque antes llegábamos al mercado y vemos que el tomate tiene residuos incluso de los pesticidas de la última aplicación que han hecho, no limpian, el sabor no es el mismo. Pero si encontramos un producto que se ofrezca ecológico o por lo menos que sea una agricultura más limpia, entonces creo que vamos a consumir más frutas, más hortalizas, más sanas y menos riesgosas para la alimentación de nuestra familia, de nuestros hogares. Entonces es muy importante igual que trabajemos de la mano agricultores a través de Ecuasem, de las prefecturas, de las gobernaciones y todo nuestro país, y a través de nuestros distribuidores de cada uno de las localidades, de las parroquias rurales y urbanas que hay en Chimborazo, en Pichincha, en todas las zonas de los que hayan asistido a este evento. Entonces, ponemos a su disposición semillas de pimientos de diferentes formas, colores, pepinos sin semillas, sandías sin semillas, melones de gran calidad en cuanto a sabor, porque antes no consumíamos melones porque eran desabridos, no tienen sabor. Ahora tenemos melones como
el Expedition, Ovation, Mema, que lo que buscamos es darle mayor sabor, mejor color y calidad nutritiva para los consumidores. Ahora, Adrianita, por favor, si tienen preguntas, ahorita es del tiempo. Sí, vamos. ¿Cuál es la diferencia de rendimiento entre un híbrido y una variedad? ¿Cuál sería su recomendación? Ya, primero, ¿qué son las variedades? Una variedad es cuando ya se han fijado las características genotípicas y fenotípicas. Es decir, que no va a cambiar si yo saco las semillas de esas y les siembro nuevamente. Las nuevas generaciones van a ser similares. En caso de los híbridos son dos variedades unidas, es decir, una variedad A, una variedad B. Entonces, el uno aporta con resistencia a enfermedades, la otra variedad nos puede aportar con rendimiento, con color, con el valor nutritivo, es decir, la composición química, y entre las dos se complementan y al unirse las dos variedades obtenemos el híbrido. ¿Y el híbrido qué va a ser? El híbrido va a ser superior a las dos variedades, es decir, que el rendimiento el rendimiento va a ser superior, siquiera un 20, 30% más de lo normal comparada a una variedad. Entonces, por eso es que se han obtenido los híbridos. ¿Para qué? Para tener uniformidad en la cosecha, es decir, la misma forma, incluso el mismo tamaño y la calidad y la resistencia a enfermedades del suelo, enfermedades foliares, que son limitantes en algunos cultivos. Entonces, esa es la diferencia básica. ¿Qué pasaría si resacan semillas de los híbridos? Lo primero que pasa es que se pierden la resistencia a las enfermedades y entonces pone en riesgo a sus suelos, a su cultivo y sobre todo al dinero de su inversión, porque lo mismo que haga al cultivar en semilla resacada con híbrido va a costar lo mismo en mano de obra, en preparación del terreno, trasplante, el riego, los controles fitosanitarios, va a ser igual. ¿Cuál es la diferencia? Que usted va a perder porque no, en vez de producir 70 toneladas con el híbrido, con el otro va a sacar 25 toneladas. Entonces, los rendimientos son básicamente los que se ven afectados al utilizar variedades o al utilizar los híbridos. Es importante también decirles, ingeniero, y los costos de una variedad y un híbrido. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia depende del tipo de hortaliza. Para que tenga idea, una libra de 50,000 semillas de tomate florada, de un tomate determinado común, estará en el orden de, pongámosle, de $50. Un híbrido, 1,000 semillas, no 50,000, sino 1,000 semillas, vale entre 105 y $127. Entonces, esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque las semillas vienen certificadas, vienen, como decir, son semillas profesionales, entonces esa es la diferencia. Y los rendimientos que van a tener en el campo son ampliamente. ¿Por qué se han cambiado los agricultores de la variedad a los híbridos? Es por los rendimientos, por la calidad de la cosecha, por aceptación de los mercados que son cada vez más exigentes en cuanto a calidad y duración de post cosecha de los frutos que tengamos de los híbridos. Específicamente, ¿qué tipo de riego es más recomendado para producción de hortalizas considerando el costo y beneficio? Ya. Lo óptimo sería riego, depende de los sistemas. Lo ideal sería riego por goteo, fertirrigación. Entonces, ¿por qué razón? Porque todos los productos vamos a aplicarlo a través del sistema de riego, por el costo y beneficio. ¿El mejor sustrato recomendado para un vivero? ¿Perdón? ¿Cuál es el mejor sustrato recomendado para un vivero? Ya, hay un sustrato que se llama Turba Pro Mix Profesional PGX. Entonces, porque tiene una excelente composición del musgo sphagnum, lo que es la granulometría de la fibra, la perlita y lo que es vermiculita, que le va a permitir absorber nutrientes y darle nutrientes
en la primera fase de la planta que van a estar durante el vivero. Entonces, utilizar turba profesional PGX, que esa es la recomendable para agricultores profesionales. ¿Se puede reciclar la mejor semilla y cómo esta podría afectar la producción? Habíamos comentado que el reciclaje o resacle de semillas no es el recomendado porque lo primero que se pierde va a ser los rendimientos. La otra es uniformidad de la cosecha. Aquí se aplica la ley de Mendel, es decir, 50% puede salirle igual, 25% un parental, 25% otro parental. Entonces va a tener una cosecha dispareja y los rendimientos se reducen drásticamente hasta un 50%, dependiendo de las especies. Por eso, si va a invertir lo mismo igual en mano de obra, fertilizantes, y solo supuestamente va a ahorrarse en semilla, lo que está haciendo es una mala elección y está perdiendo su cosecha y el tiempo. No creo que me escuchó. ¿Cuánto produce una cebolla híbrida y una no híbrida por hectárea? Ya cuando comenzamos el trabajo a nivel de campo en el Ecuador se sembraban las variedades locales y otras variedades de cebollas. Entonces no llegaban ni a 5 toneladas por hectárea de esa cosecha y en esa época el agricultor estaba contento. ¿Por qué? Porque no conocía cebolla burguesa, no conocía la cebolla francisca, Red Passion francisca, donde la producción, si es que nosotros realizamos con tecnificación, sistema de riego por goteo y todo, damos lo que necesita el cultivo, las producciones están entre 70 y 100 hectáreas, como 100 toneladas por hectárea. Entonces, la diferencia es abismal. Ya, la otra dice, los productores de hortalizas, ¿qué deberíamos sembrar para hacer rotación y no explotar el suelo? Ya, el tema es de que aquí tiene que organizar su parcela en lotes donde debe ir organizando siembras en una parte de raíces, en la otra de hojas, en la otra de frutos, y entonces va alternando a la siguiente campaña. Y ahora también tenemos productos que nos van a ayudar a renovar los suelos, a recuperar los suelos, como es el uso de los microorganismos benéficos que vienen concentrados en presentación de litro, que se llama Go Isolates. Entonces eso, cada vez que utilicemos Go Isolates, incluso ya no va a ser tan importante la rotación, sino cómo estemos manejando el suelo a nivel biológico, orgánico, para que no se agoten nuestros suelos, sino para volverlos cada vez más fértiles. Entonces, todo es más cuestión de manejo a nivel de invernaderos, porque a veces es difícil, un invernadero no puede rotar muy fácilmente, porque el cultivo más rentable es el pimiento, el tomate principalmente y con apio. Entonces, es muy difícil que hagan rotaciones, pero si tienen campo abierto o espacio, tenemos que trabajar a ese nivel de ir cambiando de cultivo. La rotación no es cambiar de variedad, es decir, de un tomate de nombre a nombre B, eso no es rotación, sino, como les digo, hay productos que nos pueden ayudar a mejorar el suelo, la calidad y que no haya problemas en el futuro. Y una pregunta mía, de hecho, y si yo hago, por ejemplo, yo tengo el tema de hortalizas, ¿no? Más económico me sale colocar estos productos que dejarle un tiempo sin producir. O sea, ¿existe algún estudio que pueda determinar que me sale mejor, mucho más económico colocar productos, microorganismos, productos ecológicos para alimentar el suelo que dejar de producir o cambiar de pronto a una producción que no va a ser tan comercial? Ya, el hecho de dejar el suelo en descanso, digamos, de Exacto. por sí solo el suelo hay enfermedades como esclerotinia, que si usted tendría que dejarle 15 años sin sembrar las cebollas, el ajo, las amarilláceas o liliáceas,
para que no se active el hongo. O si tiene fusario, entonces duran muchos años. El hecho de dejarlo en descanso no significa que su suelo va a mejorarse solito, sino que tenemos que aplicar los productos que nos van a ayudar a disminuir y que van a trabajar directamente combatiendo a la plaga, disminuyendo la concentración de fusarium, de esclerotinia. En este caso son los microorganismos benéficos, es decir, hay que atacarlos directamente. Entonces, no solo es el descanso, sino ¿qué hacemos? Tenemos que actuar, aplicarle Go Isolates al suelo, Biocat 15 al suelo, Omega frecuentemente para recuperar esos suelos. Si tenemos nemátodos, aplicar Lomesteño, que son un tipo de bacterias que nos van a ayudar a mejorar, a disminuir población de nematodos en los suelos. O utilizar Microcat Gold, entonces ya hay productos botánicos que nos sirven para combatir ventajosamente las plagas. Y es mucho más rentable producir con tecnificación que producir de manera artesanal. Es decir, en vez de que usted coseche 5 kilos por planta, es mucho mejor usar la técnica y cosechar 10 kilos por planta. Entonces ahí está la diferencia, porque usted tradicionalmente dice, no voy a invertir mucho, porque supuestamente el costo le está saliendo alto. Pero si usted calcula los 10 kilos para el costo que va a ser, si produce 5, le vale $5. Si produce 10, $10, pero la cosecha vende en 20. Entonces, ahí está la diferencia, que usted puede dejar de ganar $15 por no usar productos o la tecnología óptima para producir lo que queremos en cantidades óptimas. Y que sean, mientras más produzcamos, los costos de producción van a bajarse. Sí. Un productor de hortalizas, ¿qué tamaño debería tener para ya tecnificarse? O sea, ¿a partir de cuánto? ¿Media hectárea, una hectárea? El tema de hortalizas... Porque sabemos que tenemos con productores de hortalizas muy pequeños. Sí, con 1000 metros un agricultor, y si pones temas de riego, ya es un nivel ya comercial que puede vender ya su producción. Y va a ver la diferencia. Ya, seguimos con las preguntas. ¿Qué hortalizas son más rentables sembrar? Aquí lo más importante que es el mercado, a quién vamos a vender el producto. Es decir, a quién vamos a ofertar nuestra cosecha. Entonces, es muy importante definir eso, saber qué vamos a hacer. No sembrar por sembrar, sino irnos organizando planificadamente. Si yo siembro estos tomates, el Estela y el Betatini, y no conoce mucho el mercado. En cambio, hay empresas especializadas que buscan, por ejemplo, Green Garden, busca que produzcamos tomate Estela, que le vendamos 1000 kilos semanales. Betatini igual otros 1000 kilos semanales. Entonces, todo depende de las empresas a quienes vamos a ofrecer. Entonces, hay empresas de Ecopacific, Green Garden, grupos muy importantes igual que están en la comercialización de productos. Entonces, el tema es a quién vamos a vender. Son muy rentables las cebollas, los pimientos, los tomates, el pepino Luxel sin semillas. Entonces, dependiendo a quién vamos a vender, entonces ahí le recomendamos y les contactamos. Dentro de la audiencia tenemos presidentes de asociaciones de productores de hortalizas. Entonces ya saben que primero deben saber el mercado para poder hacer un plan de siembra de acuerdo a lo que puedan comercializar. Otra pregunta, ¿cómo sabemos los requerimientos nutricionales que necesita cada especie de hortalizas? Ya cada empresa maneja sus materiales y sus hibres. Entonces, en nuestro caso, ustedes se valen de nuestros distribuidores y a través de ellos, de nuestros técnicos, y comenzamos con los análisis de suelos a nivel de los invernaderos y el cultivo y cuánto vamos a producir. Entonces, vamos a producir 10 kilos por planta de tomate. Entonces, va un paquete nutricional para llegar a esos rendimientos. Entonces, lo único que tiene que hacer el agricultor es ceñirse a las indicaciones de nuestro ingeniero para obtener esas cosechas.
Entonces, lo importante va a ser aquí lo que es la nutrición, el acompañamiento y que el agricultor siga las instrucciones. ¿Caducan las semillas? Sí, las ¿O semillas cuál de es el tiempo hortalizas dependiendo, aproximado en la que- sí, depende de las especies. Así algunas especies duran 2 años, otras 3 años. En el caso de cebolla pueden durarnos hasta 10 años las semillas. Entonces, depende de las especies, pero normalmente por regla ministerial o del Ministerio de Agricultura es por lo menos de 3 años, que se pone fecha de test de prueba y 3 años luego de caducidad. ¿En la provincia de Chimborazo podemos producir maíz dulce? Sí se puede producir bajo invernadero donde vamos a tener los mejores resultados. Igual se siembra por riego por goteo y con fertirrigación. Otra, ¿cuál es la diferencia de producción entre la costa y la sierra? Hablando de toneladas por hectárea. ¿De qué producto? Esa es general, de hortalizas, está Ah, colocando. claro, ahí va a depender. Lo que va a cambiar es el grado de tecnificación. En el caso de cebollas, ellos siembran 7 libras de cebolla burguesa por hectárea. Entonces tienen producciones de 70 hasta 80 toneladas por hectárea. Y en la sierra se siembra 300.000, que serían 3 libras de cebolla por hectárea. Entonces sembramos la mitad. Y la producción está entre 25, 30 toneladas. Entonces todo depende de la cantidad de semilla, el sistema que vamos a utilizar en cuanto a tecnología, y ahí vamos viendo los rendimientos. Entonces, lo que sí cambia es el ciclo, es decir, en cuántos días vamos a cosechar desde la siembra. Caso de cebolla, 125 días, ya cosechamos allá en la costa. Y en la sierra cosechamos a los 170, 175 días. Esa es la diferencia fundamental, el ciclo, por altura. Entonces es más rentable producir en la costa. Es relativo, si por en ciclo, si quiere más ciclos al año, puede ser en la costa exactamente. Entonces, y la inversión los costes de inversión también se amortiza, lo que son sistemas de riego, a 3 años la fertilización. Entonces, todo depende del ciclo de producción. Si queremos una cosecha más rápida, vamos para la costa. Y si tenemos disponibilidad acá en la sierra. ¿Cuál sería la inversión por metro cuadrado de un invernadero para producir hortalizas y qué nomás incluiría? Ya, la pregunta es bastante general, entonces aquí es muy variable. Entonces, va a depender del tipo de infraestructura y todo que va a utilizar para hacerlo bajo invernadero, campo abierto. Entonces, los costos de producción van cambiando porque va a cambiar el plan de fertilización, lo que son los controles fitosanitarios y las especies. Entonces, los costos de producción no se pueden dar a nivel general, sino ya específico. Tomate, pimientos y todo eso. ¿Y cuál sería un mínimo de área para invertir en un invernadero y empezar a producir hortalizas y sea rentable? Por lo menos 1.000 metros. 1.000 metros desde el área donde ya puede ser rentable. Bueno, aquí es una pregunta, no escuché desde qué área se podría considerar una tecnificación y eso hablamos de una hectárea, ¿verdad? La tecnificación puede comenzar desde los 500 metros. ¿Qué es la tecnificación? Sistema de riegos, análisis de suelos, fertilización, infraestructura de lo que es
el plástico, lo que sería la apertura, cierre de válvulas electrónicas, control de temperatura, humedad, tensiómetros para el agua. Entonces, todos esos equipos usted puede hacerle desde 500 metros, igual porque ya hay los equipos para tecnificarlos. Bueno, tengo preguntas específicamente de manejo de hortalizas, que, bueno, voy a considerar las tres porque el tema es nuevas alternativas y en general estamos hablando sobre la producción de hortalizas. Tengo aquí, ¿cuál sería el control para la plaga de la raíz rosada? Ya. Primerito, en raíz rosada es en cebollas. PRR. Los híbridos que sembremos deben ser resistentes a raíz rosada. Es decir, es una resistencia genética que lo tiene cebolla burguesa, que lo tiene Francisca, que lo tiene Eureka y Red Passion. Entonces, y Yellow Granix, entonces en amarillos. Entonces viene con resistencia natural. Ahora, en caso de presentarse, lo que se puede hacer es igual prevenir la cantidad de hongos que exista en el suelo, en este caso de Pyrenochaeta terrestris, que es el agente causal, disminución con lo que les decía, el Goisolates, que es una carga alta de microorganismos benéficos, bacterias aerobias, anaerobias, hongos, mohos, levaduras, pseudomonas benéficas, entonces que viene dentro de este producto concentrado, y bacilos sutiles que nos permiten prevenir una gran cantidad de enfermedades en los cultivos. Entonces, esto es, como les digo, la una es la resistencia genética y la otra es ayudarle con los microorganismos benéficos de Go-Isolates. Correcto. ¿Cómo puedo verificar que una semilla es híbrida al momento de comprar? Primerito, que compre en un centro autorizado y donde vea el sello de importador Alaska. Entonces, esto es lo que va a organizar. Y entonces usted va a decir, Alaska es del proveedor, listo, perfecto. Entonces usted tiene opción de conversar con nosotros y verificamos las facturas, si el cliente compra, nos compra o cualquier otra desviación que pueda haber. Entonces, ahí está el nombre de la empresa. Claro, bueno, ahí me permito señalar algo más. Alaska es socio de Quacén, es uno de los importadores más grandes de hortalizas en Ecuador. Sin embargo, también existen otras empresas que importan hortalizas, diferentes materiales. Cada empresa tiene que registrar un material para poder importar. Entonces, y comerciales a nivel mundial. Entonces, para ser equitativa con todos mis socios. Otra pregunta adicional que nos hacen es, ¿la inversión en 500 metros cuadrados con tecnificación me puede ayudar con un valor promedio? Por favor. Depende ¿Cuál es el de costo de 500 metros cuadrados? cuando hablamos de La costos, inversión. va a depender de las especies que vamos a utilizar para nuestro proceso. Entonces es muy variable. Entonces depende específicamente de la especie. Si usted quiere algún costo de algún cultivo en especial, por favor que nos escriba y ahí le daremos el costo específico para el cultivo. Como le digo, no hay un valor exacto para todos los híbridos, entonces depende de la variedad que sembremos. Tengo la otra pregunta. Para cada semilla existe un requerimiento nutricional. Si sembramos diferentes semillas, ¿cómo podríamos considerar cuál es el requerimiento? Ya cuando hacemos nuestro cultivo, entonces vamos a seleccionar o separar si es un invernadero, separarlo por válvulas y de acuerdo a eso realizar la fertilización. Entonces, de acuerdo a cada cultivo o especie, vamos aplicando los productos.
Bueno, tengo varios mensajes de felicitación por la capacitación. Tengo otro, dice, buenos días, primeramente para felicitar al ingeniero Giovanni Fonseca y felicitarlos por los productos agroecológicos que ellos disponen para el mercado nacional. Mi consulta es, en la mayoría de los productores del país se utilizan productos químicos, especialmente fungicidas para el control de enfermedades. Por tal razón, es del miedo de consumir, especialmente pepino, pimiento, cebolla, tomate. Entonces, ¿cómo se va a consumir eso si es una bomba de tiempo? ¿Cuál es su Sí, criterio? es excelente la pregunta y va de acuerdo a lo que hemos tratado hoy. Nuestro eslogan es: lo hermoso de la vida está en lo natural. Entonces, nosotros no estamos a favor del uso indiscriminado de los pesticidas para cultivos, sobre todo hortícolas, que son de ciclo corto, donde incluso si hablamos de microplántulas o mini hortalizas, donde el ciclo va a ser más corto, de unos pocos días. Entonces, ¿qué buscamos? Productos que, como los que estamos buscando, productos ecológicos, productos botánicos que son hechos de extractos de plantas concentradas especiales y utilizando procesos de fabricación especiales que nos permiten reemplazar a los pesticidas tóxicos que se comercializan lamentablemente todavía en el país. Entonces aquí estamos con los productos biológicos para aplicación del suelo, productos como el Máximo, que le decía, es un fungicida sistémico que es a base de cobre y microalgas en baja concentración, entonces que trabajan a nivel interno y externo de las plantas. Entonces, este producto o los productos que nosotros estamos recomendando para la agricultura, para convencional y para todos los cultivos, son productos que tienen certificaciones orgánicas, cero efecto residual, sin residuos, dice incluso en cada envase. Entonces, eso que va a permitirnos que nosotros hagamos una mejor agricultura sin contaminar el producto a nuestro consumidor. Entonces, por eso es esta línea de productos ecológicos para control de plagas y enfermedades que nos van a permitir prevenir enfermedades sin contaminar. Incluso nuestros productos se pueden aplicar el mismo día de la cosecha, entonces sin el riesgo de que vayamos a contaminar al productor. Y la otra es que cuando estamos aplicando los productos como el Sinamite, que es un insecticida botánico, eso lo podemos aplicar y tiene un olor a canela. Incluso quedan perfumadas las plantas y actúan como repelente también de algunos insectos. Igual si le topa su piel, su ropa, va a oler muy bien y no es contaminante porque es un producto botánico. Entonces, todo esto hemos tenido presente para que hagamos una agricultura más limpia y garantizada para nuestros consumidores y que nosotros podamos recomendar el consumo de nuestras hortalizas y igual cuidamos de la persona, del agricultor que aplique estos productos. Entonces, por eso es que estamos trabajando y que en cada una de estas exposiciones presentamos las opciones ya que son el reemplazo de los pesticidas. Este es un comentario, dice, los productos orgánicos son más caros y se tienen que utilizar más, por eso no los usamos. ¿Qué nos Eh, podría decir? con relación a eso, hay que ver el beneficio que tenemos. Por ejemplo, acá supuestamente puede ser una apreciación del agricultor. Dice, él utiliza un producto de $2.50, pero ese producto, ¿qué hace? Contamina el suelo, le contamina y es veneno para el consumidor y es veneno incluso para el agricultor y mata también lo que son las abejas. Cambio con este producto que le va a costar, es un producto diferencial, le controla 100% la plaga, la enfermedad, no le contamina el medio ambiente, no contamina al consumidor. ¿Qué prefiere? Invertir un poquito más y asegurar su cosecha y asegurar al consumidor. Y
que garantice a nivel de mercados que está entregando un producto de calidad. Ahora, a nivel de supermercados y de todo lado, ya existe control de residuos, de efecto residual o de los tóxicos que pueden presentarse en los alimentos que consumimos. Entonces, la agricultura tiene que cambiar. Entonces, ¿cambiamos cuándo? Cuando cambiamos el concepto inicial del agricultor que dice que tiene la idea que es más costoso, es más caro, sin haberlo comprobado. Porque ¿cuánto puede perder si no aplica estos productos? O si no los aplica de una manera correcta a los otros productos. ¿Se puede producir hortalizas orgánicas? ¿Es más costoso? ¿Cuánto disminuye la producción? Justo lo que usted habló recién. Cuando nosotros manejamos ya estos procesos, existe un criterio, digamos, hagámosle suave, un criterio un poquito errado de lo que es la agricultura orgánica. Tenemos el concepto de que aplicar agricultura orgánica es solo ponerle un bokashi, ponerle el humus de lombriz, de cuy, conejo y no poner nada más. Eso es orgánico. Entonces, si lo hace de esa forma tradicional bajo ese concepto, los rendimientos son bajos. Ahora, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Ya con estos nuevos productos como fertilizantes completos en las cantidades que necesita o que requiere el cultivo en cuanto a cantidad de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre, magnesio, microelementos. Si le damos en las cantidades que necesita la planta y utilizamos la genética, es decir, semillas certificadas de Alaska, más los productos ecológicos y trabajando bajo una agricultura de mejoramiento de suelos en base a microorganismos benéficos, ácidos húmicos, fúlbicos, que inyectan al suelo CO2. Entonces estamos promoviendo que mejoramos la fertilidad del suelo y eso sí es una agricultura ecológica y donde nuestros rendimientos van a estar basados en base a un trabajo programado que va a decir que queremos producir 10 kilos por planta. Vamos a producir 10 kilos por planta porque vamos a darle lo que la planta necesita para producirnos 10 kilos. Entonces tenemos que cambiar el concepto de lo que es agricultura orgánica, de que es costoso, de que los rendimientos es a la mitad, de que nos sale el producto final al doble. Es completamente, digamos, desproporcionado este concepto con relación a la agricultura ecológica que ya venimos desarrollando y también ya hay proyectos grandes de exportación. Entonces, igual el mundo dejaría de hacerlo si es que no sería viable, porque al inicio había de que la agricultura orgánica no es viable en pequeñas extensiones y que como la población crece a nivel del mundo, tenemos que quintuplicar la producción en estos próximos años, entonces la agricultura industrial de los fertilizantes, pesticidas, es la única solución. Enteramente falso. Hoy países de Europa, países del mundo mejoran la fertilidad del suelo, utilizan híbridos para sus cosechas y tienen los rendimientos esperados y que son altamente rentables, es decir, que dejan una buena utilidad a los agricultores que entran ya en estos sistemas de producción. Soy un productor nuevo. ¿Cuánto es lo mínimo que debo comprar para que Alaska me asesore? En este caso, como está en Chimborazo, tiene que hacerlo a través del distribuidor. Asesoramos a clientes grandes, medianos, pequeños, no hay distinción. Entonces, tiene los mismos derechos de cualquier cliente nuestro. Eso, ingeniero, a ver si es que coloco una diapositiva con su correo electrónico porque me están pidiendo su contacto. Internamente he pasado su número, pero Y ya, se puede colocar su correo electrónico. Ya, déjeme. Fonseca. Otra pregunta se puede. Ya le coloco un segundito.
gfonsecaimporalaska.com. Bueno, mientras tanto, igual damos el agradecimiento a la prefectura por este espacio. Nosotros como Ecuacen damos capacitaciones los días miércoles y los días sábados lo hemos considerado con la prefectura. También agradezco a CIU, la empresa de transformación tecnológica agrícola, quienes nos apoyan con la plataforma para dar estos cursos que son de interés para la comunidad. Dentro de los asistentes tenemos varios inscritos de la provincia de Chimborazo, de Ibarra, de Ambato y de distintas ciudades. Esta es la segunda vez que hacemos esta capacitación, nuevas alternativas hortícolas. Consideramos que pues, el COVID nos ha hecho ver más a la luz el tema de la agricultura, entonces solo es cuestión de capacitarnos. Como ha dicho Alaska, tienen el apoyo para cualquier consulta. El ingeniero Giovanni Fonseca es el gerente técnico de Alaska. Alaska está en el mercado más de 20 años, son importadores de semillas y comercializadores de fertilizantes y todo lo que pudieron ver. Si tienen más preguntas, la pueden seguir haciendo y ya podemos continuar, ingeniero Giovanni, para hacerle las consultas adicionales. Perfecto, con mucho gusto. Dice, ¿qué opina del uso de zeolitas, diatomeas o biocarbón en la producción de hortalizas? Sí, son son buenos insumos que se puede utilizar para mejorar lo que son los suelos. Entonces, son buenas opciones. Todo lo que ayude a mejorar el suelo, las condiciones e incluso como fuentes de elementos minerales son muy importantes para una agricultura orgánica o convencional. Entonces, no hay ninguna, es decir, un efecto que sea negativo el utilizar las prácticas o elementos que tenemos disponibles o que tenemos como recursos para la producción de hortalizas. Gracias. Otra pregunta. ¿Qué opina de los seguros agrícolas y se los puede aplicar en Chimborazo? Bueno, el tema de los seguros agrícolas sería excelente de que todos tengan un seguro, todos los agricultores y las empresas que, bueno, les brinden ese servicio excelente para que todos los agricultores, como les digo, estén garantizados en caso de existir pérdidas. Bueno, el tema bueno, voy a acotar en esto, ¿no? El tema de los seguros agrícolas se dan para ciertos cultivos más en la sierra, pero eso en todo caso se debería trabajar con el Ministerio de Agricultura. Para esto hay un historial de la afectación que se den los cultivos para que lo consideren dentro de los seguros agrícolas. Eso es hasta donde yo lo conozco. Otro tema, otra pregunta. Para el control de nematodos en el suelo, ¿qué productos o métodos se están utilizando? Ya, tenemos un producto que se llama Microcad Gold. Entonces, que es un nematicida, un extracto botánico que utiliza lo que es crema de algas o extracto de algas, más una planta que se llama talletes erectas, que hace que el producto funcione sistémicamente, incluso hasta nemátodos que existen a nivel del tallo en algunos cultivos. Entonces, con el Microcad Gold nos va muy bien para lo que es la prevención del ataque de nemátodos. Las hormigas son una plaga que afectan a los productos hortícolas. ¿Cómo se las puede combatir eficientemente? Las hormigas. Bueno, ahí sí, primero hay que llegar al punto, a los puntos donde hacen su madriguera y ahí controlarlas. Entonces ahí podrán utilizar el producto para control de hormigas en
en el punto de origen de la madriguera, digamos, en este sentido. Otra pregunta, ¿qué empresas ofrecen seguros de plantaciones? No sé, nosotros no trabajamos con ellos. Exactamente, de hecho las empresas no son las que proveen, sino que los productores registran con el Ministerio de Agricultura dentro del seguro agrícola, que lo lanzaron, que actualmente no sé si esté funcionando, y ahí es todo el seguro es el que va y reclama a la empresa, siempre cuando aplique y hay un estudio técnico, es hasta donde se estaba manejando, no sé si Alaska tuvo algún tema de esos en la costa, específicamente en maíz. No, con seguros no hemos Giovanni. tenido nosotros con seguros agrícolas. Son negocios En independientes. Exacto. Otra pregunta. En producción hidropónica, ¿existe alguna diferencia al utilizar híbridos versus variedades? ¿Me podrían ayudar con ventajas y desventajas? Sí, cuando hacemos un cultivo hidropónico, ¿qué estamos cambiando? Lo único que cambia es el suelo, que sería el sustrato, donde va a mantenerse la planta, de donde va a obtener los elementos nutritivos y el agua y el aire, principalmente a través de las raíces. Entonces, cuando utilizamos sistemas hidropónicos, sobre todo en cultivo pongamos, de tomates, entonces ahí es muy importante el grado de tecnificación porque tiene que ver mucho lo que es conductividad eléctrica del agua a través del sistema de riego y el tipo de sustrato que utilicemos, sea fibras de coco, sea el cascajo, entonces va a depender de la granulometría para que haya la filtración o drenaje dentro de cada una de estas fundas, de estos sistemas, y si es que un día se descuida el riego, entonces puede ser muy lamentable porque puede perder su cultivo en 2 o 3 días. Si es que no realiza técnicamente, no tiene los equipos adecuados para medición, lo que son la conductividad eléctrica, los riegos frecuentes que son 10, 12 veces al día, y en cambio el suelo lo que hace es aguanta mucho más o resiste más un mal manejo. Si es que falta el agua, no hay problema, puede la planta resistir más días. ¿Y cuál puede ser la ventaja? La ventaja entre el uno y el otro en cuanto a producción es que si es que en los dos utilizamos fertirrigación, no va a haber diferencia en cuanto a la cantidad si es que utilizamos el mismo híbrido, el mismo tomate Charleston o Pietro o el material que tengamos en la zona. Entonces no va a haber diferencia en cuanto a productividad porque estamos dando la misma cantidad de nutrientes por el sistema de riego. La variación va a ser exclusivamente dada por el grado de cómo manejemos lo que es la nutrición para que haya más o menos producción. Entonces, teóricamente, si manejamos técnicamente en las cantidades que requiere el cultivo, no hay problema. Las desventajas están ahí en el control del riego, la frecuencia, la mano de obra que vamos a utilizar en uno y otro sistema. Perfecto. ¿Alaska tiene asesoramiento en cultivos hidropónicos? Sí, trabajamos 20 años con cultivos hidropónicos de tomate en la zona en algunos sectores del país. ¿Cómo podemos controlar a los nemátodos de forma orgánica o con prácticas culturales para no afectar el medio ambiente? Saludos desde México. Ya, usamos un producto que es producido en Estados Unidos y que también hay en México. Se llama el Go Isolate. Entonces, que distribuye Bioflora, que también está Bioflora está en México. Igual hay otro producto que se llama Omega. Entonces, que son productos a base, como les comentaba, de microorganismos benéficos
entre ellos micorrizas, bacterias aerobias, anaerobias, pseudomonas, mohos, levaduras, bacilos sutiles. Entonces, que disminuyen la población de nemátodos en los suelos. Entonces, al amigo de México que se contacte con Bioflora México o si necesita el contacto, nosotros le pasamos y ellos tienen el producto ideal para prevención o disminución de población de nematodos a nivel de suelo. Nos ha ido muy bien acá en el Ecuador, entonces, como distribuimos esos productos que tienen certificación orgánica a nivel internacional, OMRI, entonces le recomendamos que utilice esos productos. Otra pregunta. Por favor, ¿cómo manejo la fertilización de varias especies de hortalizas en un mismo campo? ¿Se usa una sola? Ahí en el caso de ser una misma especie o de hojas, dependiendo de las especies, va a ir el plan de nutrición. Como les comentaba, tendríamos que ir segmentando por especies, por lo menos, para darles las recomendaciones. Si son de hojas, de frutales, entonces podríamos ir unificando de acuerdo a las especies y de acuerdo a eso podríamos ir aplicando un plan de fertilización con ligeras variaciones, de acuerdo al cultivo, la etapa en la que se encuentra el cultivo. Así es, si está fase inicial, desarrollo, en producción. Entonces eso es lo que va a cambiar y en pequeñas áreas tendríamos que nosotros hacer esas modificaciones y instalar nuestro sistema de riego en base a válvulas para darle la fertilización adecuada a cada una de las especies. Muy bien. Otra pregunta. Soy agricultor de Chimborazo. ¿Cuál es la altitud promedio para el cultivo de hortalizas? Ya, bueno, va a depender de la hortaliza, como le digo, cada hortaliza tiene sus condiciones óptimas donde se pueden desarrollar muy bien. Así lo que son las brasicáceas, coles, coliflores, se pueden cultivar de los 2000, 2400 hasta los 2000, hasta los 3100, 3200. Entonces, depende. Si tenemos cultivos de pimiento, tomate, eso vamos a tenerle que adecuar las condiciones de la zona mediante invernaderos y el otro el uso de mulch en las camas para mantener temperaturas óptimas en el suelo. Para la agricultura orgánica familiar o comunitaria, ¿qué tipo de control de enfermedades recomienda? Estaba muy sencillo. Por ejemplo, comenzamos aquí. Tiene el Biocat 15 de litro. Tiene el Biocat que también le pueden vender en kilos. Y el Solucat también se puede utilizar formulaciones que vienen en kilo. Estos vienen también presentaciones de medio litro y para el control de plagas de enfermedades, como habíamos visto, tenemos mesteño en medio litro, que es bacterias, el fungicida, bactericida máximo, también medio litro, Sinamite, Avenger, que son los insecticidas. Entonces, comprando medio litrito de cada uno, entonces ya puede comenzar a trabajar a pequeña escala. Perfecto, si no también les contacto para Sí, hacer. perfecto. Con todos esos productos, Giovanni, con todos estos productos que expuso Alaska, ¿se puede cumplir los parámetros para la trazabilidad exigidos por los clientes? Sí, exactamente. Si nosotros reemplazamos los productos que estamos utilizando normalmente en agricultura convencional, pueden utilizar el mismo día de la cosecha, como le dije, los productos, que no va a quedar ningún residuo tóxico en la cosecha. Y puede consumir el consumidor el mismo día, al siguiente día, esas hortalizas. No hay ningún problema. Bueno,
En climas secos de valles de la sierra como Guayabamba, ¿qué especies de hortalizas recomienda? Guayabamba, como tenemos un valle con temperaturas óptimas, queda bien el el eh, pepino, tomate, pimiento, vainitas, maíz dulce y todas las hortalizas de hoja. Entonces se da muy bien cebollas, zanahorias, se da muy bien en Guayabamba. Si es Guayabamba de acá, el valle de acá de Pichincha.